When I was diagnosed with cancer, it felt like my whole world came tumbling down. Patient Advocate Foundation is here for you, providing free one-on-one practical support to patients with a cancer diagnosis. Call us at 800-532-5274. Patient Advocate Foundation can assist in navigating disability benefits and health insurance options. PAF also helps in accessing vital services, medications, and financial resources for both medical and household expenses. Visit patientadvocate.org or call 800-532-5274. Lo humano y lo social. Conferencias. Un espacio reservado para contaros en voz alta algunos de los trabajos que se desarrollan en los 6 institutos de investigación que forman parte del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. Escuchamos el seminario Chapoteando en una sociedad encenagada, reflexiones sobre el transhumanismo desde la biología, impartida por Emilio Muñoz, en el Instituto de Filosofía del Centro de Ciencias Humanas y Sociales el pasado 8 de mayo de 2018. Comentan Jesús Rey Rocha y Juan Carlos Sanz. Organiza Eulalia Pérez Sedeño. Muchas gracias, buenos días y agradecemos la oportunidad de estar aquí para debatir de un tema que creo que es bastante candente. En primer lugar, agradecer esto y en segundo lugar quiero hacer un pequeño homenaje porque como yo aprovecho mucho todo lo que oigo a una periodista, Soledad Gallego Díaz, que ha recibido el premio Ortega y Gasset y que curiosamente he tenido la suerte de poder escuchar, no completamente, la tertulia que ella ha tenido, la SER, dirigida por Pepa Bueno, con participación de Soledad, de Joaquín Estefanía, de ¿quién más? Lucía Méndez y no sé si había alguien más, y Enrique Juliana. Y justo lo que ha estado comentando, no he podido escucharla toda porque voy en el autobús, que para decirlo tenemos una huelga casi salvaje del transporte interurbano, casi salvaje, y entonces, bueno, pues no he podido escucharla toda, pero sí una frase que me ha llamado mucho la atención, y es, ella defendía, y lo ha defendido a lo largo de su intervención, Soledad, Sol, como la han estado llamando todos hoy, la importancia del trabajo de la cultura en el periódico de redacción y que curiosamente ahora todos los propietarios de los medios estaban transformando eso en una cultura tecnológica, es decir, tener muchos aparatitos. Creo que venía muy a punto de lo que vamos a tratar de debatir hoy. Como decía, yo voy a procurar 20-25 minutos, hacer una especie de contextualización de lo que fue mi charla y leeré las 4 últimos folios del texto, que son los que creo que centran un poco ya el debate. Tiene que ver no con una reunión, sino con un ciclo. Es decir, la Fundación La Caixa tiene en Barcelona un sitio donde hace actividades culturales. Por cierto, pobremente tratadas en medios digitales. Es muy difícil tener información completa. Se llama Palau Macaya. Ese lugar, ellos habían planteado, entre otras cosas, un ciclo anual de 1 año de duración sobre transhumanismo bajo la lupa. Lo ha coordinado un filósofo, que no sé si lo conocéis mucho, creo que trabaja en la universidad, una de las catalanas, Francesc Torralba, y lo apoya la Fundación La Caixa, y curiosamente, y por una serie de personas que intervinieron, a mí me cayó que diera la conferencia inaugural, el debate. Y el tema fue transhumanistas versus bioconservadores. Yo nunca había trabajado en ese tema, por tanto tuve que acudir a los medios que ahora son favorables, por ejemplo, Internet, que ayuda mucho siempre que uno tenga el juicio para poder distinguir. También es verdad que Juan Carlos Sanz, la persona que se le da un texto, me ayudó bastante en el CIEMAT porque cuando le comenté, ya me había enviado previamente un libro de Jerry Kaplan que se llama
me acuerdo ahora, pero en fin, que trata todo el tema de la inteligencia artificial y las preocupaciones. Jerry Kaplan es un ingeniero de telecomunicaciones que inicialmente es abstenerse humanos, creo que es, pero bueno, no estoy seguro de que ese es el título. Jerry Kaplan es un ingeniero de telecomunicaciones que hizo una empresa para ganar dinero, como están ganando muchos, con todo el tema de los sistemas digitales y tal. Y en un determinado momento le entró la preocupación de que no sabía si estaba seguro de que si lo que hacía tenía la suficiente entidad o responsabilidad moral, y decidió convertirse a dar clases de ética. Y justo la suerte que tienen los americanos es que la Universidad de Stanford, es decir, no la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad de Stanford le encargó que diera clases de ética sobre estas cuestiones, y el libro es fruto de sus reflexiones. Ya con eso yo estaba bastante preparado. Luego, la metodología que seguí era una metodología sencilla. Traté de acudir a Internet y ver cuántas entradas tenía el tema de transhumanismo y transhumanistas. Muy alto, un número muy alto, de cientos de miles, vamos, con todas las salgadas que tenga eso. Y miré el de bioconservación y solo había 1.300 entradas. Quiero decir que ya la controversia me parece que estaba un poco desplazada. Curiosamente, el tema específico de controversia tenía las mismas entradas que el tema de bioconservación, las 1.300, 1.400. Es decir, que todo estaba bastante desplazado, en el sentido de que el transhumanismo tenía muchísimo recorrido por estos medios digitales, y el tema pues era un tema bastante circunscrito. Lo primero que pude comprobar afirmándome es que no había muchas contribuciones en Internet acerca del propio debate. De hecho, creo que era un ingeniero también, un licenciado en cibernética matemática cubano, que era el que probablemente tenía las piezas más notables en Internet, y vi algunos libros, no muchos. Entonces, ¿qué es lo que me di cuenta rápidamente? Que había un problema con el que se había enfrentado el tema del debate desde la bioética o de la ética. Y curiosamente lo que hay, eso está reflejado en mi texto, dos instituciones, una que es el Institute for Ethics and Emerging Technologies, IEET, que es una iniciativa que surge como fines, una organización sin fines de lucro, pero destinada esencialmente a intentar ver la iniciativa desde una filosofía que ellos llaman tecnoprogresista. Es un término ya un poquito complicado en sí, y bueno, lo que han hecho es tratar de ver cómo evolucionaban. Llegan a publicar una revista, Journal of Evolution and Technology, libros que transitan sobre esto, han estado en diversos proyectos, y poco a poco lo que han ido es llegando a un momento que es en el que convergen ahora muchos intereses, que es plantearse todo lo que hay, muchas tecnologías convergentes que ya fueron estudiadas por Javier Echeverría en un momento, cuando estábamos con el proyecto INREDIS, ¿no? Miro Mario. Y bueno, pues es nanotecnologías, biotecnologías, tecnologías de la información y ciencias cognitivas. Y entonces en ese juego han estado este instituto. Como contrapartida, el que trataría más los temas de bioconservación es otro centro, for Genetics and Society, que surge también en el entorno californiano, y que lo que ha procurado es esencialmente plantearse los temas de la visión de la bioética. Esto es más o menos como está. O sea, que esto que me daban a mí para que desarrollara una conferencia inaugural, un curso, está bastante limitado en su contexto. Entonces, ¿qué es lo que yo seguí haciendo? Bueno, tratar de entrarme más del transhumanismo, como era lógico. El transhumanismo, curiosamente, es un tema que surge inicialmente desde la evolución. Y son biólogos evolucionistas los que se plantean el tema. De hecho, bueno, ya lo cito en el libro, están personas como Huxley, el diplomático y que fue director general de la OCDE y un biólogo evolucionista, que ya se planteó un poco la reflexión al respecto. Y lo que ha ocurrido al final es que
la evolución, que ha sido muy crítica y que estuvo incluso Haldane participando en los debates desde sus visiones siempre duras y críticas con todas las cuestiones, pues yo creo que se ha ido diluyendo, en mi opinión, y que no exista un debate real. Es decir, lo que creo que se está produciendo es una apropiación de los intereses de los transhumanistas para intentar extender lo que es su preocupación, que serían las tecnologías en principio de la información o la inteligencia artificial, a todas estas tecnologías convergentes que son las que ellos creen que les pueden permitir abordar algo que es, yo creo que no sé si es realizable, que es que se deje de ser humanos. De hecho, hay una de las últimas cosas que he visto, bueno, está por un lado un biólogo que habrá sido bastante debatido cuando estaba Jordi Maisó tratando el tema de la biología sintética, que es George Church. George Church es un biólogo al que yo llamo que es un gran vendedor. Es una persona que trabaja en Harvard y que ha hecho cosas como llegar al que el genoma sea accesible por $1.000 en lugar de los 200.000 que podía costar la secuenciación genómica, todas esas cuestiones, y él se ha metido también, en cierto modo, en el tema del transhumanismo, aunque no directamente. Por otro lado, los biólogos sintéticos, que por cierto están teniendo bastantes dificultades para desarrollar sus proyectos, se han inclinado también por esta cuestión. Yo lo que he aprovechado fundamentalmente es que llevo muchos años, 11, haciendo editoriales en el boletín Perspectivas, que mis amigas y colegas tienen que sufrir cuando lo meten en ciencia con conciencia. Es decir, son 130 editoriales ya los que se han publicado, en los que he estado siguiendo la biología. Desde un principio, la perspectiva de alta divulgación, y tratando de digerirla y transmitirla, siempre ligando a mis preocupaciones, que son la filosofía de la biología, la política científica, todas las cuestiones, haciendo incursiones en esto. Bueno, pues simplemente acudiendo a ello, y hay citados en el texto que será publicado como libro al final, porque cuando se cierre el ciclo van a hacer un libro sobre el tema, pues hay 15 referencias que son enlaces a 15 editoriales que son los que me han permitido contrarrestar, en mi opinión, bastante de las cosas que se están planteando. Entre ellas, curiosamente, hace unos pocos días, en Madrid +D, había de nuevo la reaparición de lo que yo creo que es otro camelista profundo, que se llama José Luis Cordeiro, ingeniero. Estuvo en un programa de televisión que tuvo muchísimo impacto, porque es un señor que dice que la muerte es una enfermedad y que, por lo tanto, es curable. Este señor, el programa yo no lo vi, Jesús, creo que tú me hablaste de él. Sí, está en la red, es un programa de Iñaki Gabilondo. Bueno, pues tampoco era un programa, digamos, de menor cuantía. Pues Era cuando yo no esté, de Iñaki Gabilondo. Cuando yo no esté, efectivamente. Es una serie de... Perdona, Emilio. No, eso está muy bien, que debatamos así. En la que hay varias, no solo con este señor, sino con otros varios, hablando del tema del transhumanismo, la muerte, la enfermedad, etc. Bueno, pues este señor, José Luis Cordeiro, con otro ingeniero, él es ingeniero, que me parece perfecto, yo soy un defensor de la interdisciplinariedad, y que se metan en todo el tema de la biología, la muerte y no sé qué, pues bueno, me parece bien. Otra cosa es lo que digan y que quieran hacer. Este señor Cordeiro ha publicado un libro con otro ingeniero que se llama Booth de apellido, no sé si es David Booth, que lo han estado ya promocionando en España. El libro es La muerte de la muerte. La muerte de la muerte. Y esta noticia que aparecía en Madrid +D, curiosamente, hablaba de un caso que se estaba ya tratando para intentar afrontar este tema de que las personas no envejecieran, y hay un debate sobre un fenómeno biológico del que son responsables unas estructuras que se llaman telómeros. Os suena, supongo. ¿Lo han incorporado ya alguna crema de belleza o todavía no? Cifuentes lo sabrán. Seguro.
Pero es para una crema para señores. Puede ser. Oye, mira, Puede ser. si funciona no está mal. Sí. Bueno, pues esto de los telómeros, además hay una científica española y muy brillante y muy reconocida, que es María Blasco, que trabajó con telómeros. De hecho, fue postdoctoral en el laboratorio de la persona que ganó un premio, uno de las 3 personas reconocidas con el premio Nobel sobre la cuestión de telómeros. Y María Blasco, pues, ha creado también una empresa que se llama Lifelong, vida larga o larga vida. Y esa empresa, supongo que ahora solo será accionista en un pequeño porcentaje porque está en el CNIO, pero también está un poco en esa cuestión. Bueno, pues curiosamente, noticia del señor Cordeiro y este caso había sido tratado por The Scientist, que es una revista de alta divulgación que yo recibo y que está siempre haciéndose eco. Es revista periódico de ciencia que yo afortunadamente la recibí aquí y la sigo recibiendo, lo cual me permite maravillosamente, bueno, si puedo, leer algo y ir siguiendo también cómo está evolucionando un poco la biología moderna actual en todo su conflicto, sus desarrollos, etcétera. Y The Scientist había publicado un artículo criticando el experimento de telómeros que se estaba poniendo en marcha con una persona que es CEO, sabéis que es el jefe, el director de una gran empresa, Elizabeth Parris. Esta señora en Estados Unidos, que trabajaba su empresa en telómeros, quería hacerse una experiencia con ella misma. Evidentemente en Estados Unidos no la dejaban. Bueno, evidentemente, no sé si evidentemente con trampa a lo mejor lo puede promocionar, pero en los momentos en que ella lo intentaba, no, y se fue a Colombia. Y en Colombia es donde están haciendo, según dicen, el experimento. Bueno, pues aprovechando eso, a mí me pareció mucha actualidad y publiqué un editorial asumiendo el texto de The Scientist, comentándolo y criticando muchos fallos y quiebras que tenía ese experimento. Bueno, este experimento es que los señores entrevistados hace 5 días o 7 al venir a promocionar la muerte por la muerte, es el experimento que decían que estaba en marcha, que científicamente parece bastante discutible, aparte de éticamente complicado por muchas razones. Es decir, con esto, ¿qué os estoy presentando? Os estoy presentando que estamos en una situación terrible y que el haber trabajado sobre estas reflexiones me llevaron a mí a hacer la última parte del texto que escribí y que tiene mucho que ver con lo que son mis preocupaciones desde hace tiempo. Bueno, están ahora con la lucha de si el envejecimiento tal, en fin, todas esas cosas. O sea, todos estos temas los he tratado en diversos editoriales y todo eso es lo que está en la conferencia, más o menos, también tratando de plantearlo. La parte final de mi texto es lo que es mi preocupación, porque no lo tengo aquí. No lo encuentro. Así, pasado esto. Justo, aquí llego. A nuestra sociedad. ¿Qué demonios es nuestra sociedad? Perdón por esta expresión de qué demonios. Bueno, en el propio texto, que este sí voy a leer, es lo siguiente. Bueno, lo primero que ponía como apartado es nuestra sociedad, un piélago de contradicciones. Creo que ya lo que nos enmarca profundamente, y ayer lo escribía en una nota que estaba preparando, las contradicciones. Creo que estamos absolutamente inmersos en la contradicción. Y he puesto un piélago de contradicciones. Vivimos en una sociedad de enorme complejidad, de grandes cambios, de estrategias globales y acciones particulares, casi individuales. Las paradojas están a la orden del día. A quienes nos han preocupado e interesado la filosofía, la sociología y la política, y las políticas de y sobre las ciencias y las tecnologías, y hemos trabajado sobre ellas, nuestros términos de referencia en los 90 fueron los términos sociedad de la información y sociedad del conocimiento. Muchas veces interconectados y en general poco aclarados. Las confusiones que ha mantenido el promotor inicial de lo de la sociedad de la información y luego del conocimiento, Manuel Castells, son notorias. Él mismo ha tenido que ir navegando. Y la confusión es clara porque si uno va a Google y Wikipedia, dependiendo de quién
lo diga y lo ponga es una visión u otra. Menciono a Drucker, a Castells, a UNESCO. En mi caso, opté por el concepto de sociedad del conocimiento, puesto que fue el que se utilizó preferentemente en relación a la política científica en la Comisión Europea. Pronto tuvimos que diversificar los intereses hacia otros autores y conceptos como Ulrich Beck y la sociedad del riesgo en torno a la modernidad. Eso fue algo que hizo mucha fortuna. Enseguida, Alain Touraine, sociólogo, que se planteó el tema de sociedad de cambio, sociedad postindustrial, y curiosamente ya durante la crisis sistémica y global, ya él acuñó el término en un libro bastante interesante, poco confuso y difícil a veces de entender, de la sociedad postsocial. Él caía ya en una contradicción, en una paradoja, sociedad postsocial. Luego nos iluminó con gran éxito Zygmunt Bauman con el brillante concepto de la sociedad líquida, pero bueno, yo ya digo que estamos más lejos ya de la sociedad líquida, que estamos en otro término. Y anticipo lo de la sociedad encenagada. Por otro lado, aunque los economistas son más reacios a considerarse científicos sociales, hay aportes interesantes con los nombres relevantes de quienes se han ocupado de problemas sociales importantes, como Amartya Sen con el desarrollo, como Jeffrey Sachs con la cooperación y el marco de desarrollo internacional, como Stiglitz y Angus Deacon con la riqueza y desigualdad. Ahí podríamos incorporar también a Piketty, o Danny Rodrik con la globalización y sus paradojas. Todo esto quiere decir, en pocas palabras, que estamos en una sociedad, vuelvo a repetir, impregnada de contradicciones. Las colaboradoras que tengo en la unidad de investigación en cultura científica, de las cuales algunas son psicólogas, me dicen que es que la contradicción es una propiedad inherente a la especie humana y no lo discuto. Pero el problema, bajo mi punto de vista, surge cuando las contradicciones aumentan, se convierten en burbuja, forman parte de la vida cotidiana y de la práctica de todos los actores que intervienen en ella. Cuando las contradicciones son un piélago, la reflexión y el análisis se enmarañan. Sobre estas ideas me atreví a exponer, tras los cursos de ética y valores y emprendimiento social en la Escuela de Minas y Energías, un decálogo de contradicciones que se han publicado no solo en la propia web de la Escuela de Minas, sino en otra web de la Fundación Cibes, donde sigue vigente en la sección de opinión, porque el 10 de septiembre de 2017, que lo consulté, ahí seguía mi decálogo de las 10 contradicciones. Las contradicciones no han hecho más que multiplicarse en estos últimos tiempos. Enuncio la posverdad, la inmediatez, con su consecuencia terrible como es el olvido. La gente no se acuerda de nada, ni siquiera de lo que ha hecho. Yo mismo no me acordaba de lo que había escrito. Ayer, cuando lo empecé a leer, dije, hombre, si tengo esta parte final, que me va a ayudar mucho. La falta de responsabilidad social y política entre acciones y compromisos. Podemos concluir que existe una profunda crisis de valores, con un valor preeminente, casi único, que es el dinero. Y esto lo he comentado. Cuando llegamos aquí con este hombre Jimeno, con el que discutía mucho, le dije, es que estamos en una sociedad que el único valor es el dinero. Estoy hablando de 2006, 2007. Estimo que la emergencia del transhumanismo y el potencial conflicto con la bioconservación es un fiel trasunto de este contexto, de una sociedad a la que me atrevo a calificar de sociedad encenagada. Como he trabajado sobre el tema de las éticas y encuentro entre evolución y ética, pues en mi siguiente apartado digo, de lo que se ha expuesto, puede colegirse que la controversia entre transhumanismo y bioconservación tiene su centro en las cuestiones éticas, habiéndose limitado hasta el momento los debates a discutir posiciones entre bioéticos, es decir, según el sentido y énfasis que se ponga en la adopción de éticas potterianas, que es el fundador de la bioética, Van Potter, o de posición profesional, por lo tanto nos circunscribimos a un campo esencialmente deontológico. Sin embargo, las temáticas científicas y tecnológicas se mueven basándose en la estrategia de la acumulación, tanto de avances en los conocimientos como las posibilidades que se ofrecen como potencial de aplicación en un campo y otro. Por lo tanto, la exploración sobre dinámicas y dimensiones éticas significativas me han conducido a proponer, y llevo ya bastante tiempo, el concepto de interéticas, fundado en la orientación consecuencialista, apoyado en la responsabilidad frente a la convicción, por lo tanto, en principio, y pido perdón, alejado del imperativo moral, y incluso yo creo que está fuera
del imperativo legal, lo cual para mí todavía es algo mucho más preocupante si lo decimos, porque hablaré un poquito de la justicia luego, y organizado en relación con un panel de valores ponderando en ellos jerarquía e idoneidad respecto a la cuestión en litigio. Un paso más allá ha sido el encuentro entre evolución y ética, que me ha permitido emerger un concepto de la teoría de la evolución, o una parte de la teoría de la evolución que lo he publicado en bastantes sitios. Creo que ya lo comenté aquí en otro seminario en el que estuvimos debatiendo con Paco Álvarez sobre el tema del concepto del entorno de sociabilidad y todas estas cuestiones, que vuelvo a repetir, porque por mucho que lo repita, hasta ahora nadie se lo ha leído, por lo menos no lo han citado ni siquiera para meterse con él, lo cual es preocupante, y que no voy a leer mucho, porque ya lo he comentado en diversas ocasiones y no me quiero ir extendiendo. Y termino con la referencia a la cultura científica. Quiero aquí también rendir un homenaje a las 3 mujeres que forman parte de esta unidad en el CIEMAT y a alguna otra mujer que ha colaborado, como Irene Díaz, que ya lo dejó porque tuvo que irse estaba en Asturias, pero formaba parte en cierto modo de la unidad también, que como no había posibilidades, pues al final sacó una plaza de profesora de educación superior y está en Cantabria. Pero que hemos ahí estado, y bueno, y Belén Laspra, que también es de Asturias, que ahora está en la NASA, trabajando en temas de percepción, en la que más o menos hemos estado debatiendo y que me permiten debatir, insisto, perdón por la redundancia, sobre estas cuestiones, porque creo que el tema de la cultura científica es para mí absolutamente decisivo. Es decir, si hubiera cultura científica, el señor Cordeiro no podría estar diciendo lo que dice. Evidentemente, desde el propio Iñaki Gabilondo, gran periodista, tendría que reaccionar. Entonces, por eso es una obsesión ya la que uno tiene de intentar ver si efectivamente conseguimos culturizar científicamente y, curiosamente, ya lo digo también en las cosas que aquí he puesto, esta demanda de que la ciencia sea importante es cuando la ciencia está más en peligro, porque está siendo también mercantilizada, aprovechada, transformada y deformada por intereses esencialmente también financieros. Pero a pesar de todo, creo que por lo menos el método científico, la racionalidad científica, nos podrían ayudar a discutir muchas de las cosas que se dicen, que se leen, que se debaten en los congresos científicos, pero lo que es peor, en el Congreso de los Diputados, en los parlamentos, en Estados Unidos, con un presidente que solo da tweets, todas estas cosas que esto no serían sostenibles si hubiera un poquito de cultura científica. Y esto es un poco lo que yo quería plantear como introducción. Luego, antes de daros la palabra, sí, voy a hacer una pequeña referencia a las muchas contradicciones que estoy encontrando. Bueno, en economía, todo el mundo reconoce que la desigualdad es un problema brutal y cada vez más notorio. Y al mismo tiempo los ricos cada vez son más ricos, como también se reconoce. Todos los organismos internacionales que trabajan en esto están dando estos datos. La OCDE lo publica porque la gente que trabaja en estos organismos, aparte de que la gente tiene que hacer su trabajo y traten de ser buenos profesionales porque también les pagan buenos salarios, lo ponen. Pero el resto se olvida. Esto lo recoge El País, que en su sección de economía lo pone constantemente, da igual. Un día aparece esto, España es el país, junto con Dinamarca y Estados Unidos, en el que más había aguantado la desigualdad, y no importa. Un señor se repite constantemente que estamos en un éxito económico, se habla de un PIB, que es un indicador que yo critico siempre, y todo pasa. Hay trapacerías en los datos. El mantenimiento del PIB como indicador que justifique políticas económicas, para mí es una filfa, es una trampa, pero no lo digo yo solo, lo han dicho pues no solo grandes economistas. Otro que no es mal economista, que es Josep Borrell, hizo un artículo para mí seminal, pequeño, que lo publicó en Temas para el Debate, donde decía que era tan trapacero ese indicador que si un país sufría un tsunami, como había que recuperarlo, su PIB iba a aumentar.
Y ponía otro ejemplo, un país que sea especialista y que tenga un monocultivo, que son las bombas estas que personales que hieren, tendría un PIB impresionante cuanto más gente matara. Es decir, el PIB es un indicador que se hizo en un determinado momento, que era el de la posguerra, para una forma de medir que marcaba el optimismo. Y ese indicador es el que se está usando ahora para justificar políticas macroeconómicas. Bueno, la pobreza aumenta de una forma desaforada. Hay gente que ahora tiene trabajo, pero que es pobre. Y la pobreza infantil es un problema acuciante. En política, las contradicciones para qué vamos a llegar, el cinismo, la posverdad se ha acuñado, yo creo, para que a los políticos no les dé vergüenza todos los días. Y ha sido el Oxford Dictionary el que ha hecho el esfuerzo. Supongo que porque también tendrá una cierta subvención de los políticos británicos, que no son malos políticos, pero vamos, que deben estar también impregnados de posverdades. El cinismo, el oportunismo, los nacionalismos. Si hace uno un análisis comparado, ahora casi uno no encuentra ya en política a dónde acudir, porque el uso indebido, antidemocrático, criminal, abro interrogación, de la posverdad es todos los días. Ahora han estado contabilizando cuántas mentiras ha dicho Trump en sus años, creo que andaban por varios miles. Eso es fácil, cada palabra que dice. Luego, aquí tengo también apuntado, independencia de la justicia. ¿Creéis que hay independencia de la justicia? Regeneración. Un término que a un partido le está dando unos rendimientos brutales. Y la ética, que me permitió acuñar un término que fue la ética de la bayeta, y que mi amigo Javier Echeverría me ofreció un término que me dijo que podía apropiármelo, que es el de bayética. Y ese término pues también está en el texto, creo que está también en algún otro texto de Juan Carlos que se va a leer, y que al final la democracia, que es algo, el menos malo de los sistemas, en el que la gente vota, todo se esté basando en emociones. Como se ha podido demostrar, gracias, y eso sí que ha sido suerte, que Zuckerberg, este señor que fue recibido en Barcelona cuando en un congreso de esto del mobile como si fuera el nuevo Dios, ha demostrado que era un tramposo. Se ha demostrado. Ha tenido que comparecer, y ha aparecido con corbata esta vez en el Congreso de los Americanos. Allí no sé si lo han querido mucho o no, pero al menos ha tenido que comparecer. Y luego, la empresa que se creó para dar datos falsos y facilitar los resultados electorales en Estados Unidos y en el Brexit, Analytical Cambridge, ya ha declarado que está en quiebra. Bueno, son datos positivos dentro de todo este mar de porquería. ¿Qué es lo de la comunicación por Internet y redes sociales? Pues es maravilloso, pero como mi tesis es que esto nos está deformando, lo estoy comprobando. Nosotros tenemos como un amigo, miro a Jesús, que se llama Borja Sánchez. Este chico es un tipo extraordinario. Por aquí vino, estuvo hablando también con Ana. Y este hombre, hasta hace muy poco tiempo, era capaz de mantener muchos mensajes, sus proyectos de microbioma, y últimamente ha decidido que la iniciativa que estamos llevando a cabo, que es la creación de una asociación, pasa a las redes sociales. Desde ese momento, y está comprobado, Borja Sánchez ha demostrado que no era un superhombre, que yo creía que lo era, ha demostrado que es un ser humano y ya está perdido. Vicenzo Pavone acaba de decirnos, he escrito a Borja y no me ha contestado. Antes contestaba siempre. Esto solo cuando se ha entrado en redes sociales. Eso sí, está diciendo, hay mucho éxito en redes sociales. Vale. Y la ciencia, ya lo he dicho, está cada vez siendo más necesaria, pero a su vez cada vez más en peligro. Así que entre contradicciones vivimos y no sé cómo nos desenvolvemos. Hello, Saver. Whether you're saving for that trip to the tropics or saving for an emergency, now is the time to take advantage of Wells Fargo's savings options. Wells Fargo offers savings accounts that can help you save towards your goals. So, what are you saving for? Visit a Wells Fargo branch or wellsfargo.com/save to open a savings account today. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.